iniciar este corte de cabello, vamos a buscarle el sentido del remolino para irle dando la caída y la forma al corte de cabello. Este es un tipo de cabello muy grueso, de mucha densidad. En este caso, el modelo y cliente quiere un corte degradado medio, conservando el volumen en los lados y conservando el largo del flequillo adelante. Para avanzar en este corte de cabello, vamos a iniciar creando una estructura a los lados. Vamos a rebajar un poco el exceso de cabello. Vamos a utilizar una forma muy segura, muy fácil de cortar. Para principiantes no recomiendo trabajar con peineta, con máquina sobre peine, porque es una técnica que requiere mucho pulso, mucha precisión. Entonces en este caso vamos a cortar más seguro, y para eso vamos a utilizar la guía número 7 para rebajar el exceso sin ir a quitar de más el cabello. Vamos a ir peinando y cortando a la vez, peinando y cortando. Aplicamos esta técnica para ir viendo en qué dirección va quedando el cabello y para ir ordenando el volumen de los contornos. Seguimos aplicando este mismo procedimiento en toda esta parte. Seguimos repartiendo este mismo procedimiento en todo este contorno para quitar todo este exceso. Seguimos trabajando con este mismo número. Este mismo procedimiento, este mismo resultado, esto mismo que estoy buscando, podríamos hacerlo más rápido con máquina sobre peine. Pero es una técnica que requiere más precisión, más pulso y más experiencia. Entonces, para muchos barberos principiantes, utilizar estas guías les brinda más seguridad, porque el número, la longitud va a ser igual y pareja siempre. Tratamos de repasar bien. Aplicamos técnica de cuchareo, apoyamos y sacamos hacia afuera. Cortamos de esta forma con esta técnica de cuchareo para que al verse de frente la cabeza no se le vea completamente redonda, sino que suba un poco recto a los lados. Seguimos repasando. Como estamos buscando un mid-fade con volumen a los lados, la idea es que en esta parte de atrás, en la parte posterior del corte, este largo pueda quedar con mayor longitud, para que la cabeza no quede tan plana
y para darle un poco de caída al degradado. Entonces, el número con el que estamos cortando, el número 7, en esta parte cuchareamos, pasamos la máquina tratando de sacarla un poco, sin apoyarla demasiado, con movimientos más suaves de adentro hacia afuera. Este es un corte, este es un corte que requiere un nivel intermedio de experiencia, pero de la manera en que se los voy a explicar, se les va a hacer mucho más fácil, mucho más sencillo, porque vamos a utilizar números que nos van a permitir cortar lo preciso, sin ir a cortar de más, para evitar, para evitar errores más adelante. Es recomendable, es muy importante repasar bien, darle varias pasadas para lograr que quede la longitud lo más pareja posible. Seguimos cortando en la zona en dirección circular, manteniendo un poco más volumen en la parte de atrás, en la parte posterior. Habiendo terminado con el número 7, vamos a utilizar una longitud más corta, un dedo más abajo, para irle dando una progresión al degradado de mayor a menor. En este caso voy a utilizar la número 3, la guía número 3. Es bien importante no solo el uso de la guía correctamente, sino también la técnica. Aplicamos técnica de cuchareo para no ir creando nuevas líneas, sino que al pasar este número, esta guía, automáticamente haya una conexión con el volumen de la parte superior. Es bien importante la técnica, no solamente el número que estoy utilizando, sino la técnica con la que lo estoy haciendo, con la que estoy cortando. Como estamos buscando hacer un degradado medio, nos guiamos por la altura de la ceja. El número 3 vamos a llevarlo hasta esta altura, al nivel de la ceja. Ahí sobre ese nivel llevamos el cuchareo. En este caso no podemos subirlo más de ese nivel, porque si subimos más de ese nivel perderíamos volumen a los lados y se perdería el efecto englobado que quiere el cliente. El cliente quiere un volumen intermedio en los costados. Buscando eso, no tenemos que subir mucho la máquina, porque si nos pasamos de ese nivel, ya posiblemente buscaríamos hacer otro tipo de degradado.
Seguimos repasando con la guía 1,5. Seguimos aplicando la técnica de cuchareo, buscando guiarnos por la línea del volumen, siempre por debajo de esta línea que creamos como estructura para este degradado medio. Sí.
Con palanca entreabierta. 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4. Vamos a dejarla en el medio. 0,2. Lo utilizamos de esta forma para que luego se les haga mucho más fácil borrar la línea. Como pueden ver, ahí ya va quedando un contorno, una idea de la altura del degradado. Seguimos marcando toda nuestra línea guía por todo el contorno con la palanca al medio, 0,2. Teniendo nuestra línea guía, teniendo nuestra referencia, vamos a proceder a quitar este resto de cabello por debajo de la línea con el número 0, con la palanca cerrada. Teniendo en cuenta que la línea guía seguimos, vamos a proceder a borrar la línea con el número 0,5, número 0,5, palanca abierta.
Teniendo en cuenta la densidad del cabello, siendo un cabello grueso, con mucha densidad, vamos a ir cerrando levemente la palanca, buscando tonos más claros, más grises, para que sea más limpia la conexión del degradado. Seguimos aplicando técnica de cuchareo con palanca totalmente cerrada. 0,5 palanca cerrada. Seguimos aplicando técnicas de cuchareo, pero en este caso utilizando solamente la esquina de la máquina, dándole movimientos leves hacia afuera. Es importante que al momento de cortar, de pasar la máquina, haciendo cualquier tipo de corte que estemos realizando, estar limpiando la zona en la que estamos cortando para ir viendo qué tono, qué tono estamos obteniendo para ir puliendo al mismo tiempo el degradado. Teniendo en cuenta que habíamos utilizado el número 05, procedemos a borrar la línea guía, la línea de referencia,
con el número 0,3. Utilizando la esquina de la máquina, ubicamos la palanca en el medio, luego la bajamos un poquito para borrar la línea. Aplicando movimientos circulares con la esquina, utilizando solo la esquina de la máquina. Revisamos los tonos y donde encontramos tonalidades más oscuras, procedemos a nivelar la tonalidad del degradado, utilizando solo la esquina de la máquina con el número 0,5, buscando tener un degradado más fluido, más limpio. Es importante en este proceso de pulir el corte tomarse tiempo, tomarse la calma, ir observando, corrigiendo, puliendo, limpiando. Es muy importante ir pasando el cepillo en este proceso de pulir el degradado, buscando que no quede ninguna línea y que se vea el degradado lo más fluido posible. Teniendo en cuenta el tono gris del 0,5 y el tono claro del 0 y la línea en el medio del 0,2, vamos a proceder a borrar esta línea con el 0,3. Palanca al medio, un poquito más abajo, utilizando la esquina de la máquina. Aplicamos movimientos suaves de cuchareo sobre la línea, tratando de no subirla para no crear una línea adicional. Vamos despacio con el 0,3, con la esquina de la máquina, solo con la esquina, tratando de no crear nuevas líneas y tratando de pulir al máximo. Como pueden observar, ya se alcanza a ver el degradado medio con volumen. Ya no se alcanza a ver la línea. Teniendo en cuenta la altura en la cual borramos la línea, vamos a proceder a pasar
la máquina afeitadora 3 milímetros más abajo, para no crear una nueva línea y darle un efecto más brillante, más limpio al corte. Es muy importante no subir mucho esta, esta máquina al momento de pasarla en el degradado para no crear, nuevas líneas. Siempre respetando la altura de las líneas anteriores. En este caso, estaríamos pasando el shaper por debajo de la línea del primer. Después de esto procedemos a definir el cerquillo, el contorno del degradado con nuestra navaja. Si quieren consejos más avanzados pueden seguir a Padrón de Barber en Instagram. Si quieren, si están interesados en una asesoría más avanzada. Procedemos a aplicar un poco de gel de afeitar en el contorno para que al pasar la navaja no produzca ningún tipo de irritación y al mismo tiempo suaviza un poco los poros para que el afeitado o el corte o el definir el cerquillo sea mucho más fácil. Para realizar este tipo de corte vamos a utilizar una técnica que se llama técnica de pointing, que se realiza utilizando solamente la esquina de la tijera, dándole un zigzag de adentro hacia afuera para que cuando el cabello caiga no genere una línea. Al utilizar una técnica tipo zigzag, se crean cabellos más cortos y cabellos más largos, lo que produce que al caer se conecte automáticamente, no haya ningún tipo de marcación y al mismo tiempo le dé un efecto de movimiento al cabello. Es importante para trabajar más cómodo y para prevenir el desgaste de las tijeras, no cortar mucha cantidad de cabello, sino trabajar por secciones, trabajar cantidades máximo de 1 centímetro y medio, para que se haga más cómodo cortar y no se desgaste tanto la tijera. Habiendo cortado arriba, procedemos a cortar el flequillo. La parte de arriba la cortamos direccionando el cabello hacia arriba. La parte del flequillo la vamos a cortar direccionando el cabello hacia el frente.
En este caso, la idea es no cortar mucho el flequillo. Vamos a tratar de cortar 1 centímetro. Para que el flequillo no nos quede recto, es importante aplicar la técnica de pointing, utilizando solo la punta y tratando de dejar cabellos más cortos y cabellos más largos, estilo zigzag. ¿Qué tal el largo, Benja? Vamos a texturizar un poco. Mira. Sí, pobre, brother. Eso te iba a llamar el otro día que estás en Los Ángeles para traer unas cuchillas, porque ahí en la gaveta de allá había un paquete casi entero y ahí saqué ayer. En una pasadita esta semana, que puedas ir a Los Ángeles, ahí yo te... Bien. ¿Conoces la barbería del Marrap? Allá. ¿Pero alguna tienda donde vendan? Ya. Yo siempre compro una barbería allá. Que allá tienen cuchillas, insumos. Queda por... Ahí ya te voy a enviar el Instagram. Ajá. Bien. Vale, brother. Un poquito hacia abajo, mira un poquito. Muy bien. Vamos a aplicar una técnica de deslizado a la tijera para darle un poco de textura. Las cejas te las quieres perfilar. Ya. ¿Cómo te ves? Bien.